Muy bien. Veamos ahora el efecto que tiene la presión sobre la solubilidad de un gas principalmente en un disolvente. Decimos que la solubilidad de un gas aumenta al aumentar la presión del gas sobre el disolvente. En cambio, las solubilidades de los sólidos y líquidos no acusan ningún efecto. Es decir, cuando analizamos solubilidades de sólido en sólido, de líquido en líquido, prácticamente no se ven afectados por la presión, pero la solubilidad del gas aumenta al aumentar la presión. Y esto es bastante lógico, ¿no es cierto? Porque si pensamos que el gas, por ejemplo, como vemos aquí en la figurita esta, eh, aquí tenemos un líquido y tenemos un gas que es soluble en este líquido. Cuando aumentamos la presión, aquí en la segunda figurita, tiene lógica, ¿no es cierto?, que aumente la solubilidad del gas, porque el aumento de presión lo que va a hacer es aumentar el contacto entre las moléculas de gas y el líquido. Y como ese gas es soluble o parcialmente soluble, va a aumentar la solubilidad. Y a medida que más aumenta la presión, más aumenta la solubilidad. ¿Sí? Ahora, resulta que la solubilidad de un gas es directamente proporcional a su presión parcial. ¿Sí? A la relación, es decir, a la ecuación matemática que me relaciona la solubilidad y la presión, es esta que tenemos aquí. Y se la llama ley de Henry, en donde C sub G es la concentración del gas en la solución. P sub G es la presión parcial del gas sobre la disolución. Y K es constante de proporcionalidad, ¿sí? Que en este caso es la llamada constante de Henry. Depende del gas, del solvente y de la temperatura, ¿sí? Entonces, es muy sencillo, ¿no es cierto? Porque lo que decimos es que la solubilidad del gas es directamente proporcional a la presión parcial que tiene ese gas. Cuando cambiamos ese símbolo de proporcionalidad por un igual, ustedes ya saben que tienen que colocar el igual más una constante. Y esta constante es lo que llamamos la constante de Henry. Muy bien. Ahora veamos el efecto de la temperatura. Y vemos, por ejemplo, la solubilidad de sólidos en agua. La gran mayoría, casi todos, los sólidos aumentan la solubilidad en agua al aumentar la temperatura de la disolución. Lo que decía anteriormente. Fíjense, aquí tenemos varios sólidos y la gran mayoría de ellos, a medida que aumenta la temperatura, aumenta su solubilidad, excepto el sulfato de cerio, por ejemplo. Es el único caso que vemos aquí que en lugar de aumentar la solubilidad con la temperatura, disminuye. Y esto se debe a las interacciones particulares que se favorecen con el aumento de la temperatura. ¿Sí? En este caso, en el sulfato de cerio, lógicamente, con el aumento de la temperatura se está favoreciendo las interacciones entre el catión cerio 3 y el anión sulfato. ¿Sí? En los casos anteriores, aquí se está favoreciendo las interacciones entre el catión y el anión con el solvente. Ahora, cuando analizamos la solubilidad de los gases en agua, vemos que todos ellos disminuyen al aumentar la temperatura, lo cual tiene lógica, ¿no es cierto? Si volvemos a por ejemplo, nuestra botella de gaseosa y la dejamos destapada, el gas se va a ir más rápido si la temperatura a la que se encuentra la gaseosa es más alta. ¿Sí? Entonces ahí se va a ir más rápido. Eso es porque la solubilidad del gas disminuye. Entonces al disminuir la solubilidad, las moléculas escapan
más rápidamente, ¿sí? Entonces, cuando uno calienta una bebida carbonatada, rápidamente pierde más rápido el gas que si estuviera fría, ¿sí? Muy bien. Y esto, por ejemplo, bueno, tiene que ver también un poco con algunos procesos atmosféricos que ocurren. Por ejemplo, si vemos el oxígeno, vemos que con el aumento de temperatura, la solubilidad del oxígeno en agua disminuye, ¿sí? Y esto está relacionado, por ejemplo, con el calentamiento global. Todos ustedes saben que el calentamiento global existe en el planeta y eso hace que aumente la temperatura de todo el planeta. Entre ellos, digamos, la temperatura de los océanos y de los ríos, del agua de los océanos y de los ríos. Entonces, si aumenta la temperatura, la cantidad de oxígeno disponible que hay en el agua cada vez es menor, ¿sí? Y esto afecta la vida acuática, ya sea en los mares o en los ríos, porque aumenta la temperatura y esos seres vivientes que necesitan de oxígeno cada vez tienen menos. Entonces, esta es una forma también de ver por qué es tan importante el tema del calentamiento global, ¿sí? Muy bien, continuamos. Vamos a ver ahora esta ley, la ley de Raoult, que suele ser bastante les suele costar un poco para entender esto, así que presten atención. Aquí dice que la presión de vapor del solvente es directamente proporcional a la fracción molar del solvente en la disolución. Entonces, escrito matemáticamente, esto es así. La presión de vapor del solvente es directamente proporcional a la fracción molar de ese solvente. Cuando yo sustituyo el símbolo de proporcionalidad por un igual, a mí me va a quedar un igual más una constante. Esa constante es la presión parcial del solvente puro. Con este cerito lo que estoy diciendo es que es el solvente puro. Entonces, vamos de vuelta. La presión de vapor del solvente que está en una solución es directamente proporcional a la fracción molar de ese solvente. Cuando sustituimos el símbolo de proporcionalidad, nos queda que la presión parcial del solvente en la solución, anoten por ahí arriba, esto es en la solución, es igual a la presión parcial del solvente puro. Es decir, cuando no está en solución, es igual a la presión, no la presión parcial, la presión de vapor del solvente puro, ¿sí? Por la fracción molar del solvente. Esquemáticamente lo podríamos ver así. Si yo tengo un líquido A, cualquiera, yo sé que eso tiene una determinada presión de vapor, ¿sí? Al cual le llamo P cerito A. P cerito porque es puro. El cerito aquí indica puro, porque aquí estoy hablando solamente del líquido A. Ahora, cuando a esto se le suma el líquido B, lo que tengo es vapor del líquido B que me ejerce una determinada presión de vapor del líquido B puro, ¿sí? Ahora, cuando se mezcla el líquido A con el líquido B, lo que tengo es una mezcla del líquido A y del líquido B. Y aquí arriba lo que tengo es ese vapor de A más B. Entonces tengo la presión parcial de A, pero fíjense que ahora ya no es puro, ¿sí? Más la presión parcial de B, ¿sí? Aquí estaríamos aplicando, habría que aplicar la de Dalton, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la presión total
al aplicar la ley de Dalton, la presión total va a ser igual a la suma de la presión parcial de A más la presión parcial de B. Ahora, la presión de A, ¿sí?, por la ley de Raoul, es igual a la presión de A puro, es decir, la presión del solvente A puro por la fracción molar de ese solvente en la solución. Y la presión de B es la presión de B puro por la fracción molar de B en la solución. Repito, porque esto es importante que lo vean, lo entiendan bien. Esta presión parcial de A es la presión parcial que ejerce el componente A de la mezcla, ¿sí?, aquí en el vapor, en la mezcla de vapores. En cambio, este P cerito de A es la presión de A puro, la presión de vapor de A puro. Y esta fracción molar es la fracción molar de A en la mezcla, aquí, en la mezcla líquida. El mismo razonamiento para la presión parcial de B, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una mezcla de bencenos. Esta gráfica que vemos acá es una mezcla de benceno y tolueno, ¿sí? Y vemos que la misma obedece a la ley de Raoul. Pues bien, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, para eso tenemos que analizar la figura. Aquí abajo vemos que, permítanme que voy a ocultar estos controles ahí. Aquí abajo vemos que tenemos la fracción, una fracción molar, ¿sí? Y esta fracción molar que tenemos aquí es la fracción molar del benceno. Pongan aquí abajo, esto es la fracción molar del benceno, ¿sí? Podría ser la del tolueno también, solo que para la fracción molar del tolueno arrancaríamos en 0 aquí y terminaríamos en 1 aquí, ¿sí? Bueno, analicemos en primera medida la presión molar o la presión parcial que ejerce el benceno en una mezcla de benceno y tolueno, ¿sí? Pues bien, vemos que a medida que aumenta la fracción molar del benceno, es decir, aumenta la proporción de benceno que tengo en la mezcla, aumenta linealmente la presión parcial del benceno, ¿sí? Fíjense que esto es una línea recta, en donde cuando llego a que la fracción molar del benceno es igual a 1, entonces no tengo nada de tolueno. La presión total es igual a la presión parcial de benceno. Esta línea que tenemos aquí es la de la presión total, ¿sí? Y fíjense que aquí, cuando X vale 1, es decir, cuando no tengo mezcla ahí ya tengo solamente benceno puro. Entonces, en ese caso, la presión parcial del benceno es igual a la presión total, lógicamente, porque no tengo tolueno, ¿no es cierto? Ahora, en un punto intermedio, no sé, qué sé yo, por acá, en 0,2, ¿sí? Fíjense que en 0,2 el benceno ejerce una determinada presión parcial, esta que está aquí. No sé cuánto vale, casi 200, digamos, ¿no? Y el tolueno ejerce otra presión parcial que está por aquí, ¿sí? 200 y algo, 230, 240. Bueno, sumando esta presión parcial, la presión parcial del benceno más la presión parcial del tolueno, me da la presión total, ¿sí? En este caso, por tratarse de rectas, es decir, en donde la representación de las presiones parciales frente a la fracción molar me dan rectas, entonces decimos que la solución tiene un comportamiento ideal. Decimos que es una solución ideal.
Entonces, muchas veces les preguntamos en los exámenes, defina solución ideal. Y no saben qué poner. Muy sencillo. Una solución ideal es aquella que cumple con la ley de Raúl. Así nomás se responde. Una solución ideal es aquella que cumple con la ley de Raúl. Punto. Terminó el problema. ¿Sí? Muy bien. Seguimos avanzando. Profe, ¿podría repetir de nuevo lo que dijo? Sí. Esa última parte nomás. Una solución ideal es aquella que cumple con la ley de Raúl. ¿Eso? ¿O algo más? Sí, eso. Gracias, profe. Nada. Muy bien, continuamos. Ahora bien, no todo es el paraíso, como siempre, ¿no es cierto? Es más, las soluciones ideales son las menos. Tenemos, lo más común es encontrar desviaciones a la ley de Raúl, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos desviaciones negativas y desviaciones positivas. Por ejemplo, en una mezcla de cloroformo y acetona. Esto que tenemos aquí es para una mezcla de cloroformo y acetona. Esto que lo vemos eh, como una línea recta es lo que sería lo que corresponde a la ley de Raúl. ¿Sí? Siempre que de una recta es la ley de Raúl, pero en este caso no da una recta. Por ejemplo, aquí está graficado en función de la fracción molar del cloroformo. Resulta que lo que da es una curva que va por debajo de la ley de Raúl, ¿sí? Y para la acetona también es una curva que va por debajo de la ley de Raúl. En ese caso decimos que es una desviación negativa, ¿sí? Y por supuesto la presión total va a ir también por debajo de la recta que representaría la ley de Raúl, ¿sí? Eh, esta desviación se debe a que las fuerzas intermoleculares son mayor en la disolución que en los componentes puros, ¿sí? También puede ocurrir desviaciones positivas, es decir, en donde la curva que obtengo va por arriba de lo que predice la ley de Raúl. Recuerden, lo que predice la ley de Raúl es la recta, ¿sí? En este caso, los dos, esta es una mezcla de acetona y sulfuro de carbono, ¿sí? Y la fracción molar está puesta para el sulfuro de carbono. Vemos que en ambos casos se observa una desviación hacia arriba, ¿sí? Por lo tanto, la presión total va a ser también hacia arriba. ¿Sí? Y decimos que esta es una desviación positiva. En este caso, decimos que las fuerzas intermoleculares en la disolución son menores que en los componentes puros. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Y aquí viene otro tema también que suele ser bastante complicado, que es el diagrama de fases del agua. El diagrama de fases de una sustancia es un diagrama que indica el equilibrio que existe entre las distintas fases en que se puede presentar la sustancia. Y cada curva representa un equilibrio entre dos fases. Entonces, por ejemplo, para el agua, ¿no es cierto? Vamos a tener una región que es la región en donde el agua se encuentra sólida, otra en la que está líquida y la otra en forma de vapor, ¿sí? Luego tenemos varios puntos, ¿no es cierto? Bueno, aquí esta curva, o esta más bien recta sería en este caso, ¿no? Entre A y B me representa o el equilibrio entre el agua sólida y líquida, ¿sí? Y esto es la presión. Aquí tenemos la presión y la temperatura. Entonces, fíjense, luego, por ejemplo, de B a C me representa
la curva de equilibrio entre el líquido y el vapor. Entonces, por ejemplo, para una atmósfera, ¿sí? Si yo hago chocar esta recta aquí con esta curva de equilibrio líquido-vapor y la bajo a la temperatura, veo que choca en 100 grados. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que a una atmósfera de presión, el agua está en equilibrio entre el líquido y el vapor a 100 grados. Eso ya lo sabíamos, porque es justamente el punto de ebullición normal del agua. ¿Sí? O sea que si yo aquí tomo, por ejemplo, a 0 grados, que es la línea de punto que está a la izquierda, a 0 grados y la hago chocar aquí con una atmósfera, entonces ahí es donde está el punto, la primera línea de estas aquí es a 0 grados, a 0, la primera línea es a 0 grados Celsius. Y eso es el punto de fusión normal del agua, ¿sí? Que resulta de hacer chocar el, eh, el punto, mejor dicho, que tiene como coordenadas para la presión igual a una atmósfera y para la temperatura igual a 0 grados. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hay un punto muy particular al cual le llamo punto triple, en donde se encuentran en equilibrio las tres fases en las que se puede hallar al agua. ¿Sí? Sólido, líquido y vapor de agua. A 0,01 grados Celsius ocurre eso. ¿Sí? En ese punto, a esa temperatura y a 0,006 atmósferas de presión, ahí se encuentran en equilibrio el sólido, el líquido y el vapor de agua. ¿Sí? Y a este punto se le llama punto triple. Muy bien. El punto, aquí en el punto C, es donde tenemos otro punto crítico, ¿sí? Que es un punto por encima del cual, es decir, a una temperatura por encima de la cual es imposible licuar un gas por más presión que se utilice, ¿sí? Eso lo tenemos aquí bastante explicadito, así que no creo que eh, que tengan inconvenientes. Aquí con el punto crítico puedo ahondar un poquito más y decir que es el máximo valor de temperatura en el que pueden coexistir dos fases, en este caso líquido y vapor. Representa la temperatura máxima a la cual se puede licuar un gas simplemente aumentando la presión. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos licuación de gases, el gas se podía licuar de dos formas, disminuyendo la temperatura o aumentando la presión? Pero aumentando la presión siempre y cuando el gas no esté por encima de la temperatura crítica. ¿Sí? Por encima de esta temperatura crítica, la sustancia solo va a existir en forma de gas, es decir, no se lo va a poder licuar por encima de esta temperatura. Por debajo de esta temperatura puede existir en forma líquida o gaseosa. ¿Cómo hacemos para pasar a forma líquida por debajo del punto crítico o de la temperatura crítica? Simplemente aumentando la presión. Por encima del punto crítico o temperatura crítica es imposible licuar un gas por más presión que se aplique. Muy bien, y también están las definiciones de punto de ebullición y punto de fusión, que ya las hemos visto y aquí las pueden repasar. Muy bien, nos quedan ahora las propiedades coligativas de las soluciones y en general podemos decir que la presencia de un soluto no volátil en una solución modifica las propiedades del disolvente. ¿Sí? Repito,
la presencia de un soluto no volátil. Es importante eso, un soluto no volátil en una solución modifica las propiedades del disolvente, generando nuevas propiedades en las soluciones. Estas propiedades se conocen como propiedades coligativas. Las propiedades coligativas solo dependen del número de partículas de soluto en solución, pero no de la naturaleza de dichas partículas. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Las propiedades coligativas dependen del número de partículas que haya en la solución, ¿sí? Pero no de la naturaleza de las partículas. Además, algo que tiene que cumplir ese soluto es que es un soluto no volátil, ¿sí? Las propiedades coligativas son 4. Disminución de la presión de vapor, elevación del punto de ebullición o ascenso ebullioscópico y disminución del punto de congelación o descenso crioscópico y finalmente la presión osmótica. Muy bien, vamos a ver un poco más en detalle cada una de estas propiedades. Disminución de la presión de vapor, ¿sí? Y consideremos, yo creo que aquí, mirando este dibujito, uno puede aclarar muchas cosas, de las que ya vinimos diciendo inclusive, ¿sí? No solamente para esta filmina, sino lo que dijimos anteriormente también les puede ayudar. Fíjense, aquí tenemos el solvente puro, en donde, lógicamente, tenemos moléculas de una misma sustancia, ¿sí? Entonces, la presión de vapor que yo tenga en esta región va a ser la presión de vapor del componente A puro, porque no hay otra sustancia, ¿sí? Ahora, cuando agrego un soluto no volátil, resulta que tengo una solución, ya no tengo el solvente puro. Entonces, lo que voy a tener aquí es la presión de vapor de A, pero ahora correspondiente a una solución, ¿sí? Repito, aquí tengo la presión de vapor de A puro. En cambio aquí tengo la presión de vapor de A cuando está en una solución. Y el soluto es un soluto no volátil, ¿sí? Ahora bien, lógicamente, esta presión de vapor de A puro es distinta a esta presión de vapor de A cuando está en solución. Entonces, la diferencia de presión va a ser igual a la presión de vapor de A puro menos la presión de A. Pero por la ley de Raoult, yo sé que la presión de A es igual a la presión de vapor de A puro por la fracción molar del vapor del componente A, perdón. ¿Sí? Entonces, la variación de presión, ahora me queda presión de vapor de A puro menos, y reemplazo esta presión de vapor de A por esto, ¿sí? Que es lo que me dice la ley de Raoult. Lo pongo aquí, lo reemplazo. Al reemplazarlo, me doy cuenta que puedo sacar factor común presión de vapor de A puro, ¿sí? Entonces, al sacar presión de vapor de A puro, me queda presión de vapor afuera, presión de vapor de A puro afuera, por 1 menos la fracción molar de A, ¿sí? Ahora, ¿cómo? Se trata de, fíjense, de dos componentes. Aquí supongamos que los puntitos verdes es B. Entonces es una mezcla de A más B, en donde fíjense que no hay ningún puntito verde aquí arriba. ¿Y eso por qué? Porque para que sea una propiedad coligativa, estos puntitos negros tienen que ser un soluto no volátil. Por eso es que no hay nada de los puntitos negros aquí arriba. Ahora bien, 1 menos XA no es otra cosa más que la fracción molar de B. ¿Por qué? Porque son dos componentes. Entonces, la fracción de A más la fracción de B me tiene que dar 1. 1 menos la fracción molar de A es la fracción molar de B.
¿sí? Entonces, en definitiva, para la disminución de la presión de vapor, me queda que es igual a la fracción molar del soluto no volátil. Anoten todo esto, chicos. La fracción molar del soluto no volátil por la presión de vapor del solvente puro. Repito, la disminución de la presión de vapor es igual a la fracción molar del soluto no volátil multiplicado por la presión de vapor del solvente puro. ¿Sí? Muy bien. Vayamos ahora al ascenso ebulioscópico. En el ascenso ebulioscópico resulta que es, como la palabra lo dice, ascenso, es el aumento del punto de ebullición que experimenta una solución respecto a la del disolvente puro, como resultado del agregado de un soluto no volátil. Muy bien. Entonces, aquí vemos nuevamente la curva de equilibrio entre el líquido y el vapor, ¿sí? La curva BC. Esto va a ser para el solvente puro. La que está en rojo aquí es para el solvente puro. Ahora, cuando le agrego una solución, esta curva, perdón, cuando le agrego un soluto no volátil, ¿sí? Esta curva desciende, ¿sí? Se corre hacia abajo. Entonces ahora tengo una nueva curva de equilibrio entre, aquí arriba recuerden que tengo el líquido y aquí abajo el vapor. ¿Sí? Pues bien, ahora vamos a la definición de punto de ebullición. Si recordamos la definición, sabemos que dice que es la temperatura a la cual están en equilibrio el líquido y su vapor. ¿Sí? En este caso, si hablamos del solvente puro, digo, siempre en condiciones normales de presión y temperatura, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, a una atmósfera, vemos que la temperatura de ebullición del solvente puro es T0. ¿Sí? Ahora, cuando agregué el soluto no volátil, esta curva se desplazó. Entonces, la temperatura, punto de ebullición ahora, resulta que se corrió, porque aquí es donde choca con la curva, esta recta, que está a una atmósfera. ¿Sí? Entonces, cuando bajo, resulta que tengo una temperatura T superior a la temperatura que indica el punto de ebullición. ¿Sí? Por eso es que hablamos de un aumento del punto de ebullición, de un ascenso ebulioscópico. Entonces, la variación de la temperatura de ebullición, o mejor dicho, el ascenso ebulioscópico, es igual a T menos T0. ¿Sí? Esta temperatura menos esta. Y esto es igual a una constante por la molalidad. ¿Sí? Esta constante ebulioscópica, así se la llama, tiene las unidades de grados Celsius por kilogramo de disolvente sobre mol, ¿sí? De soluto. Esta constante molar de ascenso ebulioscópico indica los grados que aumenta el punto de ebullición de un disolvente cuando a 1 kilogramo de disolvente se le agrega 1 mol de soluto. ¿Sí? Muy bien, entonces tengan presente que esto es una constante, ¿sí? Y esto está expresado en molalidad. Muy bien. Veamos ahora el descenso crioscópico. Permítanme ver cuánto tiempo nos queda porque creo que ya estamos, nos quedan 3 minutos. Bueno, creo que alcanzamos en 3 minutos. A ver,
El descenso crioscópico es la disminución del punto de fusión que experimenta una solución respecto a la del disolvente puro, como resultado del agregado de un soluto no volátil. En este caso ahora ya no es el ascenso, sino es el descenso, es la disminución del punto de fusión, ¿sí? Entonces, nuevamente vamos a nuestras curvas de equilibrio, pero ahora lo que vamos a considerar es la curva de equilibrio entre el sólido y el líquido, porque estamos hablando del punto de fusión, ¿sí? Y si tomamos para una atmósfera, bueno, en azul está para el solvente puro, es la curva para el solvente puro, y en rojo para la solución. Si tomamos la presión de una atmósfera y vemos a dónde choca con la curva de la solución en este caso, ahí vamos a tener una temperatura de fusión. Esto es una temperatura de fusión para la solución, ¿sí? Pero cuando miramos para el solvente puro, en este caso agua, dice, tenemos la temperatura de fusión del agua, ¿sí? Entonces, esto va a ser la temperatura, el descenso crioscópico, esta variación de temperatura. Fíjense que esto es para el solvente puro, o sea, el punto de fusión del solvente puro, y esto es el punto de fusión de la solución. Por lo tanto, esto va a ser un descenso crioscópico. Aquí también está indicado el ascenso crioscópico, pero ahora estamos concentrados en esta parte. Entonces, la variación de la temperatura, el descenso crioscópico va a ser T0 menos T igual a una constante molar de descenso crioscópico por la molalidad, ¿sí? En definitiva, queda solo esta expresión. Y esta constante molar de descenso crioscópico indica los grados que desciende el punto de fusión de un disolvente cuando a 1 kilogramo del disolvente se le agrega 1 mol de soluto no volátil. Es decir, si vamos aquí a la curva, son los grados que desciende el punto de fusión del solvente puro respecto al, o cuando a la solución, a ese solvente puro, perdón, cuando al solvente puro se le agrega un soluto no volátil. Como ven, aquí es un descenso. Esta temperatura T es menor a la temperatura T0, que es la correspondiente a el punto de fusión del, del solvente puro. Muy bien, cortamos acá y continuamos con las otras credenciales.